Buenas tardes, noches. Estamos desde la Ciudad de México y en Colombia. ¿Dónde estás, Santiago? ¿En qué parte de Colombia Estoy estás en? En Cali, Colombia, el Valle del Cauca. Buenas noches a Ah, todos, buenas tardes. conectando en esta primera transmisión del Fondo de Cultura de México con reproducciones en la Ciudad de México y en el país y en Colombia, con Santiago Ambora, autor de una novela que lanzamos en estos días en todas las librerías de la colección popular que se llama Los Impostores. Los Impostores es una novela interesante porque tiene jiribilla, como decimos en México, tiene filo trasero detrás de ella. Es una novela como de espionaje, como de aventuras, como de conflicto en la comunidad intelectual, como de pero trae detrás de sí, obviamente, una dosis enorme de sentido del humor, ah, sobre un tema en el cual es correcto reírse y burlarse un buen rato. Santiago es un escritor que parece más joven de lo que es. Eternamente ha estado navegando por las praderas diciendo que él es escritor joven, como una vez le dijo un poeta, mi hermano Benito, ¿hasta qué edad se puede ser escritor joven? Y él dijo, pues hay hasta los 50, hasta los 60, dependiendo del país. Y entonces, pero tiene una obra larga publicada en español y en un montón de lugares. Tuvo éxitos importantes en Francia, en Italia, uh, y su obra ha circulado abundantemente por el planeta. Una obra además caracterizada por varias cosas. Yo diría que forma parte de la generación post-boom en la que entramos por la puerta de atrás, porque no nos querían dejar entrar en Europa porque ya no éramos el boom, cosa que ni lamentábamos, ni agradecíamos, ni más bien podíamos hacer nada. Obviamente no éramos el boom. Y sin embargo, entramos por la puerta de la novela de acción, la novela de aventuras, la novela policíaca, uh, la literatura fantástica, a través de una enorme expansión de contactos y relaciones, muchas veces interautorales, ¿sí? Que tuvo un potente éxito en la década de los 70. De ahí las obras de Santiago, las primeras, que se sumó a esta generación primero como periodista y luego como narrador de crónicas y luego como novelista, o más bien luego como novelista y luego como cronista, dada su absoluto amor por andar viajando de un lado para otro y contando lo que le pasa cuando viaja, o lo que no le pasa cuando viaja. En el caso de Los Impostores, cuando decidimos incorporarlo a la nueva colección popular que el fondo está lanzando con toda la intención de crear una gran colección popular de dimensión hispanoparlante que incorpore a una generación de lectores, ¿por qué optamos por Los Impostores? Yo creo que fue una mezcla de casualidades, uh, pero tenía su gracia y ahora veremos por qué. Santiago. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por acompañarme una vez más. Yo creo que prácticamente en mi 80% o casi diría todos mis libros, en algún momento tú los has presentado, o sea que eres uno de los lectores más fieles que tengo. Eso lo puedo decir con mucho orgullo. Aparte, cuando decías de ser escritor joven, hay algo todavía peor, que es ser una joven promesa. Eso es lo peor. Seguir siendo una joven promesa a los 54 años que tengo, eso ya es más complicado. Pero mira, bueno, en el caso de la generación mía, mi generación empieza a publicar a mediados de los años 90, fíjate, a mediados de los años 90, y nosotros traíamos la resaca esa fuerte del boom, pero que el boom para nosotros eran los abuelos. Luego había también las generaciones intermedias, en donde en muchos países el boom los había destruido, ¿no? El caso de Colombia, en Colombia había escritores, estaba Moreno Durán, Oscar Collazos, Germán Espinosa, Roberto Burgos, Alba Lucía Ángel,
Laura Restrepo, pero eran muy poco conocidos y estaban como trancados todavía por los muros del boom. Yo conocí más bien en Europa la generación tuya, de Luis Sepúlveda, Leonardo Padura, etcétera, que era una generación que, como tú dices, sí se había metido por el intersticio de las novelas de aventuras y las novelas de, digamos, policiales, y había logrado construirse un ecosistema, digamos, para poder tener lectores que no fueran los lectores del boom que esperaban todavía de los autores latinoamericanos una serie de reflejos y una serie de... Porque ser escritor latinoamericano, recuerda Paco, se volvió también una especie como de figura, casi como con sombrero y con bufanda de alpaca, es decir, parecía que había como un disfraz y entonces el escritor latinoamericano tenía que de alguna manera, o por lo menos se le pedía que satisfaciera ciertos estereotipos que había en Europa sobre América Latina. Por supuesto, el que los satisfacía pues era el que más éxito tenía, pero al fin y al cabo también se trataba de romper con esos estereotipos y de ser escritores más bien a la manera nuestra en América Latina y no del modo en que nos veían desde Europa con sus estereotipos. Y para eso la generación tuya fue muy importante, porque precisamente rompieron con esos estereotipos. La mía entró después, digamos, relativamente tranquila, no tuvo que dar muchas batallas, ¿no? Claro que, por ejemplo, la primera vez que un libro mío fue considerado para una traducción, fue rechazado en Italia en una editorial, Frasinelli, me acuerdo. El argumento que decían es que esto no es novela latinoamericana, esto parece más bien novela europea. Entonces, claro, yo decía, pero ¿y qué quiere decir novela europea? Eso tampoco quiere decir nada. Es novela italiana, es novela portuguesa, es novela noruega, novela alemana. Es decir, lo que esa editorial estaba queriendo decir en el fondo era, usted no se ajusta a lo que yo creo que debe ser un escritor latinoamericano. Pero entonces después, cuando empezaron a tener éxito los libros de tu generación, ¿no? Ahí entonces sí se crearon lectores nuevos en Europa que habían entendido y que ya sabían que América Latina tenía una gran diversidad, que el tiempo había pasado, que había nuevos contenidos, que había nuevas historias, que pasaban otras cosas. Entonces ahí la generación mía entró con muchísima calma y con relativa tranquilidad y ahí se pudo establecer. Ahora, una de las cosas, y ahí voy al libro, una de las cosas que a mí me parecía que era interesante tratar de cambiar era esta idea de que uno estaba como obligado precisamente por esa cosa latinoamericana a escribir exclusivamente de su país. Entonces yo decía, bueno, pero es que el país mío es un país que sucede en todo el mundo, porque colombianos hay en todas partes. Entonces, yo voy detrás de personajes, para mí es muy difícil hacer una novela donde no haya personajes colombianos, pero como yo viví tanto tiempo fuera de Colombia, yo sabía que había una forma de narrar también una cierta relación con América Latina y con mi país, pero que no ocurría en las fronteras geográficas de Colombia. Entonces, Los Impostores es una novela que tiene, que sigue esa idea. Es decir, yo hice Perder es cuestión de método, mi novela anterior, que es enteramente en Bogotá y que es una novela negra bueno, ya lo he dicho mil veces, esa novela sale de una conversación que tuve yo contigo en la que tú me dijiste que no había novelistas de novela negra en Colombia. Hasta ese momento, y yo te dije, pues dame un año y yo te traigo una novela negra. Y efectivamente así fue. Después, Los Impostores es una novela entonces en donde yo dije, no, a mí me fascina como a ti, como a muchos lectores de nuestras generaciones, no sé si hoy se siga leyendo, a mí me gusta mucho Graham Greene, me gusta mucho un poco una cierta literatura expatriada, anglosajona y también francesa. Y entonces yo dije, qué maravilla tener uno el mapamundi encima de su mesa de trabajo. Entonces yo dije, bueno, justo surgió una propuesta de una editorial española cuando las editoriales tenían mucho dinero y entonces consistía en ir a una ciudad en el mundo y escribir un libro sobre esa ciudad. Entonces yo miré la lista que me proponían y la única que no conocía era Pekín. Entonces dije, esa, elegí la única de la que no sabía nada y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y a medida que se aproximaba el viaje, a mí me iba entrando el ansia porque dije, ¿y qué tal que yo vaya allá y no pase nada? ¿Qué tal que yo no encuentre nada? Entonces empecé a ponerme muy nervioso y empecé a inventar una historia, ¿no? Con la idea de que si no pasaba absolutamente nada, al menos
a una historia preinventada le podía poner una serie de, digamos, de color local y de escenarios y de búsqueda de ambiente. Y con ese armazón de novela me fui para allá. Pero al llegar allá, esa realidad de la China me cayó encima, me saltó a la cabeza y yo me puse a escribir un diario, a escribir un diario, un diario, un diario, un diario. Y al final lo que publiqué es un diario, que además tengo aquí una vieja copia de ese libro, se llama Octubre en Pekín. Aquí está. Entonces, cuando volvía a mi casa, después de esto, tenía la armazón de novela que había imaginado, con ahora potenciada por todas las cosas que había visto, y entonces me senté a escribir Los Impostores. Y fue lo que algunos amigos míos padecieron como mi época china, en donde inclusive en los restaurantes chinos yo me permitía agradecerle después al cocinero en chino, y bueno, pues me entendían y me contestaban. El problema es que me contestaban, ahí ya quedaba yo. Entonces, este es un poco el nacimiento de Los Impostores, con esa idea de que un personaje colombiano, un personaje alemán, un personaje, un peruano que gusta mucho, que yo sé que gusta mucho porque a través de ese peruano, pues es una especie de sátira a ese mundo universitario, a esa especie como de mundo hiperjerárquico de las universidades norteamericanas, pero que también se refleja mucho en las universidades del mundo entero, donde hay esas pequeñas pugnas, esas situaciones de personas conviviendo en espacios y que tienen jerarquías distintas, envidias. Y este es un profesor peruano que su sueño máximo es ser del boom, precisamente. Antes hablábamos del boom. Entonces él quería ser del boom con todas las leyes del boom, es decir, ser famosísimo, ser como ese tipo de personaje que era el autor del boom y que después ya no volvió a existir, entre otras cosas, porque yo creo que las sociedades no le volvieron a dar a un escritor el mismo, ese mismo espacio como tan protagónico, ¿no? Eso de que un escritor fuera como una especie de presidente de un país imaginario y que llegaba y era recibido como un jefe de Estado, eso se quedó con la gente del boom, pero toda esa parafernalia y todo ese aparato y esas flashes a mucha gente le encantaba. Entonces, este es uno de estos personajes latinoamericanos que quería ser, en realidad él no quería escribir, él quería ser escritor, ¿no? Exacto, que es una cosa que yo le digo mucho en los talleres a los alumnos, dice, de lo que se trata es de escribir. El que quiera ser escritor, o sea, ser escritor es una consecuencia, es un efecto secundario de lo que nos gusta, que es escribir. Pero hay gente que lo que quiere es ser escritor, es decir, es ser ese señor que llega al aeropuerto y le toman fotos y lo reciben y le ponen unos micrófonos y etcétera. Entonces, ese peruano de Los Impostores es ese personaje. Entonces, para él, como para todo el que quiere ser escritor en lugar de escribir, la literatura no es el fin, sino que es el medio. Es el medio para conseguir el fin que ellos tienen, que es el de ser escritor. Entonces, este personaje peruano es el típico, digamos, un poco tramposo, es el impostor por excelencia, porque él utiliza las redes que tiene, él utiliza sus contactos y sus conexiones de las que dispone para crear esa figura que él tiene en la mente y que es ser un escritor del boom, ser un escritor latinoamericano a los mismos niveles de Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los impostores. Otro es un periodista colombiano que vive en París y que se va para China. Es decir, es un grupo de personas, es una novela en el fondo muy tradicional, grupo de personas desplazadas de su lugar de origen en lugar extraño, una serie de situaciones, digamos, de incomunicación. Todo el mundo cree que el otro es un peligroso espía y en realidad no, ninguno de ellos es nada más que un pobre hombre que quiere ser más de lo que es. En el fondo la impostura es esa, que todos quieren eso, quieren ser lo que no son en el fondo, ¿no? Yo creo que la novela tenía las claras virtudes de ser una novela de acción, ¿no? Curiosamente, que seguía tu trayectoria, la trayectoria de tu libro sobre Ulises, la trayectoria de tu primer policiaco, en el sentido en el que privilegiabas que pasaran cosas y no que se reflexionara sobre cosas que no pasaban, ¿no? En ese sentido, la novela tenía ese gancho. Pero tienes razón cuando dices que a mí me encanta el peruano. Lo siento.
Y me encanta porque hay una palabra diferente en cada uno de nuestros países. En unos dicen que era chanta, en otros gandaya, dicen en México, en otros, y cada país tiene un verbo para describir a estos personajes sinuosos que viven del cuento dentro de la comunidad intelectual. Personajes que dicen, yo te publico un capítulo de tu obra siempre y cuando tú me publiques en una revista rumana un capítulo de tu ensayo, y entonces los dos se lo presentamos a Antonio, que está en una universidad polaca, y nos invitan a un congreso, ¿no? Que además se dedican a la falsificación de material, al robo descarado del trabajo de sus alumnos, etcétera, etcétera. Estos personajes que no hacen tanto daño como desprestigian al conjunto de la comunidad, que crean un estilo de supervivencia en el mundo del libro sinuoso, resulta muy, muy atractivo, muy, muy atractivo, sobre todo por las proximidades con algunos mexicanos. Ahora, me encantaba el que hayas decidido hacerlo peruano. Es un acto de cobardía de tu parte, el no hacerlo colombiano y el hacerlo peruano, ¿no? Pero no creas, porque fíjate que en esa época yo vivía en París y prácticamente el universo mío eran todos peruanos. O sea, yo a veces me preguntaba si no estaría más bien como en Lima y teniendo como una especie de sueño, porque realmente todos mis amigos eran peruanos y por eso era que yo podía de alguna manera crear un personaje peruano creíble, que fuera persuasivo, que su voz sonara correcta, que la gente lo... Y sonó tan bien que fíjate que me metí en un lío terrible, porque muchos peruanos, rápidamente en el Perú, los lectores que tuvo la novela, empezaron a buscar, obviamente, a decir, ¿quién será este peruano del que habla Gamboa? Y rápidamente las pesquisas entre peruanos, eso ya se volvió una cosa Perú-Perú, las pesquisas entre peruanos determinaron que era Ortega, Julio Ortega, ¿no? Y claro, para mí fue terrible porque entonces eso lo único que me gané yo fue la animación de Julio Ortega, eh, que además digamos, lo comprendo, porque todo el mundo, hasta, imagínate, hasta Vargas Llosa. Yo me enteré que una vez Vargas Llosa, pasando por París, no sé, no creo que estuviera leyendo mi libro, pero en algún momento le debió leer una o dos páginas sobre ese personaje, alguien se lo debió mostrar, y entonces en la conversación sobre ese personaje Vargas Llosa dijo, ese es el cojudo de Julio Ortega, dijo así, con lo cual ya quedó dictaminado, quedó oficializado con sello que era Julio Ortega, y entonces, claro, eso pues a Julio Ortega no le, como es lógico, pues no le gustó, y bueno, el resultado es que yo creo que soy el único escritor de América Latina entre los 19 y los 85 años que no ha sido nunca invitado a la universidad en donde Julio Ortega es profesor. O sea que tuvo consecuencias. Santiago, volviendo a Graham Greene y la literatura de acción, la historia de los paralelos. Cuando te preguntan, ¿y quiénes son tus paralelos? Bueno, pues que nuestros paralelos son una generación mixta que va desde tu edad y un poco menos incluso, que pescaría a los últimos, como Quique Ferrari en Argentina. Pero los paralelos no son latinoamericanos. Es curioso. Entramos en Europa como latinoamericanos, pero entramos en Latinoamérica como lo que éramos. Ahí están Bruno Arpaia y Pino Cacucci, italianos. Chavarría, colombiano. Sasturain, argentino. Rolo Díez, argentino que vive en México. Padura, desde luego, cubano. Sepúlveda, que mencionabas, Chileno. chileno exilado múltiple a lo largo de los años. O sea, pero también está Patrick Deville, ¿sí? Claro, Francés, claro, en las mismas lógicas narrativas en las que nosotros andamos. claro. Está Gisbert Haebs, alemán, Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. Estaba desde luego Jean-François Villard, Jean-Patrick Manchet, franceses. Jean-Claude Ison. Estaba Jean-Claude Issot, grande, 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 marsellés. Sí, sí, sí. Uh, entonces una generación muy curiosa, estábamos muy marcados por ser autores progresistas de izquierda, ¿no? De hecho, el gran lanzamiento fue un programa de televisión
franco-alemán que se llamó de la bandera negra a la bandera roja, hablando de dónde estaban ustedes en los años 60, 68 y dónde están haciendo novela negra. Pero estos paralelos tenían que ver con una forma irreverente de entrar en las literaturas de acción bajo una teoría que nadie creó, sino que fue brincando a lo largo de los libros, que era de alguna manera las literaturas de acción están reocupando el espacio prohibido de la literatura social. La literatura social confrontada con el macartismo perdió la batalla y se le declaró non grata y se le dijo, ustedes son literatura de compromiso obligatorio, están doctrinariamente amarrados y se desapareció. Lo último quizá, Amado, que sin embargo era eso y muchas más cosas. Pero la entrada de esta generación con toda la fuerza, yo pondría entre los primeros narradores y más respetados por mí a Rubén Fonseca, ¿no? Era la irreverencia, el entrar en el debate social, el seguir el consejo de Chandler y de Hammett, de busca la muerte en el callejón, no la busques en las alturas. Olvídate del jarrón chino. ¿Quién rompió el jarrón chino? Claro. Busca en la parte de atrás del callejón. Y sobre todo era muy imaginativa, porque no había dos novelas iguales. Tú Exacto. agarras un Chavarría, ¿no? Como El ojo de Indimenio, una novela situada en la Grecia clásica, cuya función es demostrar que la figura de Palestina posterior del Jesús de Nazaret nace en medio de un vividor, vendedor de ilusiones y de religiones en la Grecia clásica, ¿no? Tomas una novela como Aníbal, de Gisbert Haers, una novela histórica que trata de la primera gran novela antiimperialista que escribió nuestra generación, que no trata sobre Vietnam, sino trata sobre los cartagineses contra el Imperio Romano. Y si tenías deudas, yo creo que estuviste bien apuntando desde el arranque, las deudas eran contra una generación de escritores de los años 30 y 40 que tenían este tono de adoptar la novela de acción para convertirla en un retrato social y desde luego Graham Greene, ¿no? Por supuesto. Es que fíjate, Paco, que en el caso de mi generación, nosotros recibimos la idea de una novela de acción y de aventuras que provenía de digamos, de una especie como de digestión lenta de la novela negra anglosajona de los años 30 que después pasa a Estados Unidos y se vuelve muy interesante porque deja de ser la novela de salón, la novela de mayordomo, y se vuelve la novela de la calle. Fíjate que con Chester Himes, tú mencionaste a Chandler, con Hammett, la novela negra se vuelve la novela de la calle, se vuelve la novela de los barrios bajos, se vuelve la novela de las mafias, de los problemas sociales, de los secuestros, de la violencia dentro de las casas y afuera de las casas. El detective es un tipo que es solitario, medio alcohólico, no es una persona moralmente por encima de casi que incluso de los maleantes que está persiguiendo. Es decir, no es una figura típica protestante en donde el bien está de un lado, el mal del otro, y hay una historia que los conecta y los conecta para que venza al final el bien y la armonía se restablezca, sino que más bien es un retrato muy profundo y muy real de esa sociedad y de los problemas de una sociedad. Y yo creo que ese es el esquema que llega a la generación tuya y que tú con los compañeros tuyos de generación de los finales de los 60, principios de los 70, empiezan a escribir más con ese esquema, pero le suman la militancia latinoamericana. Entonces, esos personajes empiezan a contar la verdad que no sale en los periódicos. Tus novelas empiezan a contar quiénes fueron realmente los asesinos y cuántos estudiantes murieron de verdad. Bueno, desde muchas ópticas empieza a contarse. Se necesita contar una verdad que no aparece en ningún lado y que no es oficial. Y la novela negra se vuelve un espacio, entonces, como dices tú, social y de militancia, digamos, a favor de eso, de una verdad que tiene que ver también con unas ideas y con un movimiento social.
sería casi impensable un escritor de novela de acción o de novela policial de derecha. Sería un personaje muy extraño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente el tipo de esquema que se estaba trabajando en América Latina, e inclusive en España, porque piensa también en Vázquez Montalbán, No, desde luego. todos ellos, es exactamente el mismo esquema. Es decir, estamos oprimidos por una realidad que no nos dice la verdad. Vamos a buscar alternativas para quebrar y hacer resquebrajar el discurso oficial, lo vamos a romper desde la periferia a través de la novela negra, ¿no? Y eso obviamente de manera intuitiva, es lo que hacen muchos escritores en muchos lugares de la lengua española, pues por no decir seguramente también en otros, hemos mencionado ya algunos de ellos, pero los problemas no son los mismos en cada país. Y fíjate que eso hace, por ejemplo, que la novela negra se vuelva muy imaginativa en América Latina. Es decir, en América Latina no hay dos, como tú decías, no hay dos, o sea, no hay un paradigma que se repite, sino que en algunos el detective es, en el caso de mis libros, el detective es un periodista, porque yo acá la ley, el detective, yo acá eso no funciona. Entonces aquí lo que funciona es un periodista que es una especie de detective pero sin pistola, al que también lo matan, a él también, al periodista también lo matan y el periodista también sale corriendo y tiene que, es decir, el periodista puede responder a una trama de acción también. En otros países es el ex guerrillero que ahora hace seguridad privada o el ex montonero en Argentina, bueno, piensa en Sasturain, etcétera. Es decir, en cada país aporta la realidad y el personaje del investigador adquiere de acuerdo a la realidad y a los problemas de cada país, adquiere una identidad diferente. Y a mí eso me parece interesantísimo. Bueno, es lo mismo en España. Lo que pasa es que en España, pues obviamente, Vázquez Montalbán adopta un personaje más clásico de un detective, pero le pone toda una narrativa pues, de izquierda socialista, sumado pues a la gastronomía, sumado al humor, porque en el fondo también eso es una cosa maravillosa, como la novela negra se empieza a llenar de cosas que no son tradicionalmente de la novela negra, como tener más personajes desarrollados, que no fuera solamente un diálogo entre un protagonista y un antagonista, sino que hubiera más personajes, que hubiera más situaciones, que hubiera más, es decir, que se representara un poco una realidad de una forma un poco más completa, con lo cual empieza a invadir, y fíjate que la novela negra en el fondo invadió tanto la otra novela, la que a veces se llama novela blanca en los congresos de novela negra, que terminaron confundiéndose, al punto de que, mira, Paco, a mí me parece que hoy casi podemos hablar un nuevo género, bueno, no un género derivado, que sería la novela negra involuntaria. Y es que cuando la realidad de un país es tan oscuramente negra, si tú, si tú eres novelista realista, terminas haciendo novela negra, porque la realidad que estás mirando es la que te da el oscuro, ¿no? Es la que le da la tonalidad a tu escrito, ¿no? O sea, si Emilia Pardo Bazán o Galdós hubieran sido colombianos, hubieran nacido en los años 70, como yo, pues estarían haciendo novela negra. ¿Por qué? Porque lo que ellos ven por la ventana y lo que van a contar, las historias que ven, pues ellos no ven pasar a una lavandera con un canasto lleno de cosas y a un policía silbándole, ¿no? Ellos ven pasar bueno, todo lo que pasa por las calles de las ciudades nuestras, ¿no? Entonces eso se vuelve rápidamente una novela negra, ¿verdad? Con un añadido, ¿sabes qué me pusiste en la cabeza? No habrá más penas ni olvido, de repente, Claro, claro. que es la extraordinaria imaginación que aporta esta generación. O novelas como Barcelona Connection de Andreu Martín, en la que no sabes qué está pasando y al final tampoco acabas de saberlo, porque la oscuridad de las zonas de niebla son tan potentes. Me pusiste en la cabeza el, el, las variaciones hacia la novela histórica, hacia la novela de aventuras, hacia, o sea, era quizá la primera generación en la que cuando encontraba un botín, no se dedicaba 10 años a comérselo, sino que novela tras novela irá a buscar variación. Estaba viendo ahora, llevo más de la mitad de tu nueva novela que acaba de editar Alfaguara, Sí. donde tienes
una investigación protagonizada por dos mujeres, además, Sí, en Colombia, de un hecho que no sucedió. O sea, las primeras 70, 80 páginas, las dos mujeres investigan algo que no pasó, ¿no? Y la investigan a la colombiana, con todas las trabas posibles para que la verdad surja en ningún lado, ¿no? Con todos los mecanismos. Y es que nuestras sociedades, desde el punto de vista del poder, fueron durante mucho tiempo arrojadores de niebla sobre la realidad. O sea, no solo decían no, sino además decían, hipótesis 27, ahí están los marcianos que también intervinieron. Yo alguna vez dije que si algún día llevaba a Peña Nieto a mis novelas, sería un marciano infiltrado en nuestra sociedad. Y nadie se sorprendió de que yo hiciera una declaración como esa, porque yo creo que la generación había ganado la posibilidad de temáticamente moverse a donde le diera la gana. claro, fíjate, por ejemplo, una novela como A sus plantas rendido un león de Osvaldo Soriano, en donde tú ves un cónsul argentino que está en un país africano, que recibe el sueldo a través de la Embajada de Inglaterra y justo comienza la Guerra de las Malvinas. Entonces, claro, bueno, Sí. es que el humor es yo casi me atrevo a decir, y tú me vas a corregir si no, pero el humor es un invento latinoamericano. El humor para la novela negra es un invento latinoamericano, porque en las novelas de Chester Himes, de Chandler, son maravillosas, ahí eso está llenos de cócteles. Yo no puedo leer 4 páginas de Chandler sin ir a prepararme un gimlet. Tú cuando, en tu siguiente reencarnación que vas a cambiar el banana split por los cócteles, vas a entender esto. Entonces, leyendo a Raymond Chandler, claro, encuentra miles de cosas, pero no hay, o sea, el humor no es un elemento que esté al interior de la estética. Puede ser una cuestión involuntaria por momentos aparecer, pero en el caso, por ejemplo, bueno, en los libros tuyos, bueno, Osvaldo Soriano es una cosa extraordinaria y ahí se mezcla absolutamente todo. Fíjate, la realidad de lo que está pasando, la guerra de las Malvinas, un cónsul argentino perdido por allá. La venganza, la venganza de Osvaldo Soriano contra Inglaterra es que el cónsul es amante de la esposa del embajador de Inglaterra. Entonces, esa es la venganza de Osvaldo Soriano contra Inglaterra por haberlos reventado a bombazos en las Malvinas por culpa de ellos, además. Pero bueno, el caso es que claro, hay un abrirse extraordinario. Lo que había que, y además, fíjate, había canales, porque también hay un tema editorial que siempre se dice que el boom abrió canales, pero que los abrió solo para ellos. Pero no, en el fondo, con dificultad, pero había canales. O sea, había, fíjate, bueno, pues tú sabes muy bien la experiencia de la Semana Negra, lo importante que fue para unir, para que la gente se conociera, y otros congresos similares en Italia, en Francia, en España. También en América Latina, más bien lo que hay es ferias del libro, ¿no? Pero fíjate, lo importante es que eran esos congresos literarios para que los escritores, por lo menos a nivel escritores, conocieran el trabajo de otros colegas y al mismo tiempo se construyera un tejido. Eso, por ejemplo, fue algo muy importante. Es decir, para mi generación los congresos no eran importantes para que te vieran en el congreso y saliera tu foto así de perfil y ser importantísimo. No, eran importantes porque ahí era donde yo sabía que existía un señor que se llamaba Rolo Díez, que yo no sabía de su existencia. Era importante porque ahí yo conocía a Padura, de, poniendo 1 kilómetro de libros para Cuba una vez, ¿te acuerdas? En la Semana Negra, hace 25 años. Es decir, miles de situaciones en las que a través de esos congresos literarios que tenían todos además una intención también social, una intención política y una lectura crítica. De esos lugares nacían siempre ideas críticas que, que después se expandían en los libros y se expandían en los artículos de prensa, porque también era un movimiento que involucraba periodistas. Cuando tú decías que yo fui por la primera vez a la Semana Negra como periodista, claro que sí, yo fui. Es más, yo recuerdo que yo escribía al lado de un cubano que fumaba tabaco negro que me molestaba mucho y era Padura. Y no solo eso, me tocó dormir con él una vez.
Y por eso Padura decía siempre, oye, estos colombianos cómo son de raros. Llegan, se acuestan y después vuelven y se salen de la cama, se visten y se van. Y vuelven por la mañana. Y yo le decía, pues claro, porque de la manera como tú roncas. Entonces, todos esos, es decir, todos esos espacios eran extraordinariamente ricos para construir un tejido verdaderamente sólido que todavía hoy aguanta y todavía hoy funciona. Sí, 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 sorprendentemente. El otro día estaba recordando quiénes eran mis grandes escritores norteamericanos, porque curiosamente esta generación se vuelve antiimperialista inteligente. Eso quiere decir contra el imperio, pero no contra los habitantes del imperio. Y conectamos rápidamente a Roger Simon, ¿sí? Brillante narrador, a Ross Thomas, uno de los más geniales escritores de novela negra norteamericanos, a Jerome Charing, hoy por hoy, una figura sí. genial. Por cierto, Jerome, sacamos 2 novelas de él en la colección popular en las próximas semanas. Y esta conexión con una parte del pensamiento crítico norteamericano nos permitió más universalidad todavía, más territorio a cubrir. Yo hice una gira con Crumley, el más rudo y más zarrapastroso de los escritores norteamericanos del fin del siglo pasado. Y fuera de que él bebía cervezas en lata en cantidades abismales y que teníamos un club de fans en Milwaukee que nos regalaban cajas de cerveza y yo como no bebo, pues se las heredaba a Crumley, aprendí extraordinariamente técnicas narrativas de la manera como entendía la novela. Él decía, ponga a tu personaje en una situación imposible, trabaja hasta colocarlo en una situación imposible. Y decía, ahí está la novela, ahí está, ahí la tienes. Sí. Cuando después de 2 semanas de estarle buscando, y ahora cómo lo saco donde lo metí, ¿no? Ahí está la novela. Y yo le contestaba, colega, mi técnica no es esa. Mi técnica es cuando una novela se detiene, entra en la historia un baúl grande. Y dentro se abre la puerta y sale un enano tocando las maracas diciendo, ay, mamá Inés, qué bien te ves. Si logras explicar qué hace ese enano ahí, ahí está la novela. Ahí está la novela. Bueno, yo me acuerdo de Crowley, Paco, porque una vez, hace muchos años, no sé si lo recuerdes, alguien de verdad debió hacer algo muy extraño o beber demasiado, pero hubo un congreso literario en Bahamas, en un club mediterráneo, ¿te acuerdas? Sí. Una cosa rarísima, es decir, creo que eso sí ya es el colmo de la, ¿no? Entonces, éramos un grupo de escritores de América Latina que veníamos vía Francia, ¿no? Por lo que el Club Mediterráneo es una empresa francesa. Y luego el resto eran todos escritores norteamericanos de novela negra, a cual más decadentes, ahí estaba George Pelícanos, y estaba Cromley, que yo me acuerdo que caminaba con dificultad ya, estaba muy hinchado por el alcohol, y llevaba siempre como con los últimos 2 dedos del borracho agarrando un litro de vino en caja, no en botella, sino en caja, que ya es como el último paso antes del infierno, ¿no? Entonces, además beber vino a las 9 de la mañana, una cosa, vino tinto a las 9 de la mañana, una cosa horrorosa. Y yo me acuerdo pero claro, empezaba a hablar de algunas cosas literarias y era extraordinario. Me di cuenta, por ejemplo, que los norteamericanos son muy buenos para sus escritos, pero no son buenos para estar sentados en un panel, porque ellos lo que hacen es contar historias. Ellos no llevan como a una teoría de yo escribir. ¿No? Hay casos excepcionales y si tú les haces preguntas concretas te las responden. Pero claro, nosotros teníamos además del otro lado los latinoamericanos que veíamos de Francia y los franceses, autores, que esos son todo lo contrario. O sea, un francés agarra un pelo y lo parte en 4, ¿no? Tú sabes cómo son. Entonces era muy divertido, pero sobre todo era eso, era un espacio en donde uno se encontraba con escritores, intercambiaba ideas, se llevaba las maletas atiborradas de libros, ¿verdad? Y eso era, y porque entonces era ahí, después, 2 meses después era en Asti, en Italia, y después era en el norte de Francia, en Saint-Malo, y después era otra vez en España. Es decir, había un movimiento que permitía que hubiera realmente un tejido muy sólido. Y bueno, como te digo, fíjate,
te hablo de Colombia. Aquí en Colombia partimos de que hace 25 años, cuando yo publiqué Perder es cuestión de método, era prácticamente la primera novela negra que se escribía en Colombia, porque aquí los escritores estaban muy metidos todavía en dos cosas, en la novela total del boom, buscando la novela total del boom, pero al mismo tiempo metiéndole nouveau roman francés y eso de que si se entiende está mal y de que un personaje empieza a sudar y la gota cae, empieza a caer al suelo la gota en la página 16 y cae al suelo en la página 39, ¿no? Es decir, estaban un poco perdidos en esa. Entonces, de repente, yo creo que por eso mi novela fue tan bien recibida aquí, porque era como contar una cosa nueva. Pero hoy, 25 años después, hay en Colombia, la novela negra en Colombia es una de las novelas que más se escribe, ¿no? Yo soy además permanentemente jurado en muchas cosas y la cantidad de manuscritos con historias, con humor, con erotismo, con muchas cosas, con picardía, con miles de, hasta con toda la libertad que ofrece la novela, pero con novela negra. Y entonces ahí ya digo, bueno, ahora sí ya se normalizó absolutamente porque pues, un país como este que produce tanto, y sigue produciendo además, tantas, tantas historias y tantas cosas extrañas, pues necesita muchísimas novelas para poder ir como haciendo una especie de digestión, de metabolismo intelectual de esta sociedad y de lo que pasa en ella, ¿no? De repente me quedé pensando, hablando de esta charla que tiene tan pocas reglas del juego, de presentamos un libro, hablamos de todo, bailamos de un lugar a otro, me quedé pensando en los límites del género que creamos y nos creó. Y estaba pensando en tu Ulises. Sí. Bueno, mi Ulises es una novela muy diferente porque no es una novela en donde ocurra una línea de acción. Ulises es un poco, mira, Ulises, y bueno, te voy a poner ejemplos. Ulises es un poco la novela, es esa novela que algunos escritores, es un poco la servidumbre humana de Somerset Maugham. Es la novela en la que uno cuenta cómo fue que se volvió escritor, o más o menos cómo fue ese problema, o cómo llegó hasta ese momento. Hay como un género, un subgénero de la novela que tiene que ver con eso, quiero contar un poco mi aventura personal cuando salí corriendo hacia esa especie como de nube, de explosión extraña que es la literatura y que yo quería meterme al interior de esa explosión. Entonces, ¿por qué salí corriendo y cómo fue que pude llegar hasta allá? Entonces, el síndrome de Ulises es un poco la idea de un personaje que se va buscando las armas, bueno, se va para París, que fue un poco siguiendo mi propia vida. Yo me fui a París porque, fíjate, yo soy también de la generación de Cortázar, que leía Rayuela, pues básicamente casi que de rodillas. O sea, nosotros leíamos, Rayuela no era una novela, era como un texto sagrado. Nosotros leíamos Rayuela como en una atril y arrodillados casi. Entonces, hacia allá era como ese impulso de Cortázar y ese personaje tan libre y tan maravilloso y es decir, que se paseaba por la cultura y por el mundo de una manera tan. Entonces, yo era un joven de 24, 25 años, ahí sí que era joven, ahí sí que era, todavía no era joven promesa, pero era joven, eso sí seguro. Y entonces, esa figura me atraía muchísimo y yo tenía la sensación de que necesitaba vivir cosas así. Entonces me fui para allá y me encontré con un mundo de inmigración, con un mundo de personajes sórdidos, de gente que estaba sobreviviendo al día. Es decir, el sueño de París chocó para mí con el sueño, o sea, como con la búsqueda de esa inmigración, y es un poco lo que yo quise llamar el Ulises del siglo XX, ¿no? Que es no es el que quiere regresar a su casa, sino es el que va y se mete nadando en pateras, en balsas, metido dentro de la carga de un camión, para entrar a esa especie de paraíso en los años 80 y 90 llamado Europa para poder trabajar y mejorar la vida de los que están, de los que dejó atrás, ¿no? Es como si Ulises se hubiera quedado con Circe y le estuviera después mandando dinero a Penélope cada mes, mandándole un giro a Penélope. Para hacer una fábrica de textiles en las Islas Jónicas. Exactamente, algo Sí, así. no, porque ese es el tono. Algo así.
me trae a la cabeza una conversación con un periodista francés que hace bastantes años decía, pero bueno, ustedes son la generación post-boom que ha logrado sobrevivir. No odian al boom, porque la tradición es la ruptura generacional. Y yo me quedé durante un instante en silencio, cosa que no suelo hacer, y tuve que decir la verdad, decirle, ¿sabe qué, compañero? No. Y me miraba y decía, bueno, pero toda generación que resurge, resurge rompiendo la teoría del nacimiento, la crisis del distanciamiento. Y yo decía, pues fíjese que no. ¿no? Lo que pasa es que nuestra relación como lectores, no como escritores, con el boom, fue una relación maravillosa. Yo me sumo a tu relación con Cortázar. Sí, Sus sí. novelas cortas y cuentos largos me hicieron la felicidad. Me encantan las novelas de García Márquez. He gozado a Onetti y a Benedetti como loco. Uh, las primeras novelas de Vargas Llosa y algunas de las siguientes, en la que no pierde la brújula a fuerza de verse al espejo, me parecieron fascinantes. Conversación en la Catedral a mí me parece uno de los grandes libros que han recorrido mi vida. Tengo una relación con el boom de cariño, afecto, respeto. En México, mis relaciones con los más viejos del boom, como Rulfo o Fuentes, son excelentes. Y con los más jóvenes, como Leñero, lo siguen siendo. Ahora, si no decíamos que éramos diferentes, no teníamos oxígeno para vivir. Y esto fue natural, no, ni siquiera fue en contradicción que yo hago otro tipo de cosas. No estoy en la lógica de los escritores del boom, que además es una lógica falsa, generada por editoriales españolas. Lo que pasa es que se acumuló una obra maravillosa durante muchos años y de repente eclosionó en Europa. Pero es una operación mercantil sostenida por el inmenso talento de esa generación. Entonces, explicar esto no era sencillo y dejarles entender que nuestra generación, que además es una generación de largo tranco, o sea, cubre desde personas que hoy tienen 70 hasta personas que hoy tienen 50 o 45, ¿no? O sea, se alargó mucho en el tiempo. Sí, En México asimiló a gentes como Juan Hernández Luna, ¿sí? claro, mucho De, más de, joven, claro, de tremendo talento. En, claro. en, 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 en Italia, después de Arpaya y de Pino Cacucci, pues aparecieron otros narradores muy potentes en tono con esta generación. En España, Juan Madrid, no solo Vázquez Montalbán, sino Juan Madrid, Andreu Martín, ¿no? Exacto, exacto. Y Julián Ibáñez, que me parece maravilloso, ¿no? Sí, Y sí. además una generación que produjo un montón de libros, todos ellos muy respetables en cuanto a la atracción de lectura. Esa sería la palabra. La Sí, batalla fue, léeme y no me vas a poder abandonar a mitad de la noche. exactamente. No, totalmente de acuerdo, porque fíjate que la continuidad que ha habido en la novela en lengua española, latinoamericana y ahora también incluso con España, pues ha sido siempre una de las, es que de hecho nuestra tradición no es muy larga y además encima nos ponemos a romperla y a cortarla, pues entonces ahí ya quedamos fuera. Ahora, esa pregunta que te hace el periodista y que recuerdas, en donde dice ustedes son los sobrevivientes, en el fondo todo escritor es el sobreviviente, porque el que no sobrevive es todo ese escritor que sus libros se quedan en sus cajones, ¿no? Que es un poco los escritores del personaje de mi novela de los impostores, del personaje peruano. Pero efectivamente es decir, hay un camino que surge, el boom tiene unos temas, hay unos autores que son de esa misma generación, pero que no tienen ese éxito tan grande y que curiosamente con los años hoy tienen muchos lectores que son, hablo de personas como Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, o Pitol, el mexicano, que además yo no sé por qué tiendo como a, tal vez porque ambos eran flacos, fumadores, bueno, no sé, era como una literatura de flacos, como decía Ribeiro. Y es decir, hay muchos autores y muchas generaciones que se sobreponen con muchas temáticas. Es decir, yo creo que realmente la novela
en lengua española en estas 3 generaciones o 2 y media, cubrió básicamente todos los temas que hay o que había en la literatura. Porque si tú vas a principios de siglo, la novela latinoamericana todavía era una novela muy contemplativa o una novela que estaba apenas descubriendo, ¿no? Y en el siglo XIX hablábamos de las montañas y de las selvas y de esa sorpresa, la María de Jorge Isaac, uy, esos bosques, esas selvas increíbles. Por lo menos en la siguiente generación empezaron a decir, oye, ¿y quién vive ahí? ¿Quién vive en esas montañas tan hermosas? ¿Vive alguien ahí? ¿Y qué problemas tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Son felices? ¿Cómo mueren? Entonces, ahí hay una otra generación que empieza a contar eso, ¿no? En fin, Ciro Alegría, etcétera. Ya después viene, entonces, la complejidad, las ciudades, el debate, ahí viene el boom, ¿no? La región más transparente, ahí viene Conversación en la Catedral, viene Macondo, viene la masacre de las bananeras en 100 años de soledad, empieza la complejidad, la vaina. Pero después sigue. Entonces hay es decir, es como una locomotora enloquecida y no va por el mismo carril, se bifurca, pero hay una continuidad, en eso estoy completamente de acuerdo. Y la gente joven que está escribiendo hoy en Colombia también están ocupando todos los espacios. Aquí en Colombia en este momento hay novela negra, novela de espías, novela de aventuras, novela filosófica, novela histórica, mezcla de novela histórica con negra, mezcla de aventura con filosófica, erótica, es decir, hay una enorme cantidad de nichos de tipología novelesca que no estaban antes, que no existían y que ahora están ocupados. Es decir, ahora hay una normalidad y eso es gracias a esa construcción anterior, ¿no? Sí, es cierto, Sí, muy, sí. muy cierto. Alguna vez, sometido a preguntas inteligentes de periodistas malignos, me dijo, ¿y no tiene usted celos de esa generación del boom? Y yo dije, sí, claro, precisamente por eso, porque donde ves talento como lector, reconoces talento como escritor y cuando lo reconoces, aprendes o no aprendes, no necesariamente su academia es mi academia. No, García Márquez una vez conversando más corto con él decía, trabaja sobre tus errores, Paquito. Sí, Y sí. yo decía, tienes toda la razón del mundo. Y decía, defínete. Y él contestó con gran sabiduría. Si yo mando una novela, una editorial a la que le faltan 6 comas y no lo corrigen, pues hablo con el editor y le digo, oye, dile a tu corrector de pruebas que esas 6 comas que faltan me hubiera llamado la atención. Pero si esta novela la mando a la editorial con 21 comas de menos por página y el editor no me la devuelve, cambia de editorial rápidamente. Y terminaba rematando con gran sabiduría el Gabo. Decía, pero si yo mando una novela a la que le faltan en una página 114 comas, eso, dile al editor que no te esté tocando las pelotas, eso se llama estilo. Hay un... Mira, una de las cosas, yo también tuve el increíble privilegio de conocerlo, de tratarlo mucho, y una de las cosas que más me gusta de él es que él era un escritor como tú, como yo y como muchos amigos nuestros, que le gustaba hablar y se podía pasar horas y horas y horas hablando de estas cosas, hablando de yo me acuerdo que una vez me preguntó, bueno, ¿y tu novela cómo va? Yo le dije, bien, pensando que era una respuesta rápida, y me dice, ¿y de qué se trata? Y entonces yo empecé a dudar y se me queda mirando y me dice, ¿alguien mata a alguien? Y Era malvado, porque era inteligente, por eso era claro, malvado, muy inteligente, así gran que, novelista. bien. ¿Quieres Bueno, cerrar? Supongo que estamos sobre el estamos tiempo, sobre el sí. tiempo, ya nos estamos pasando, así que bueno, esta Va, conversación quiero eh, cerrar con un tema, que es, ¿cómo se llama tu peruano? de Nelson Chouchen Otálora. Bien, te auguro varias cosas. La primera es que el libro en México va a ser leído con inmenso placer por un montón de lectores y un redescubrimiento. Y cuando lo lancemos en toda la red hispanoamericana y española, el libro va a captar una generación diferente de lectores. Pero lo que sí te auguro es que vas a empezar a recibir cartas que si llegan a la editorial con gusto te las mandamos, donde dicen, oiga, ¿y quién es ese mexicano que usted simula que es peruano?
Bueno, pues miren, mientras sea, bueno, ya fui al Perú y no me pasó nada, aquí por ahora lo tienen olvidado. Supongo que lo recordarán con esta nueva edición, que además, pues quiero dejar sentado que no he todavía recibido por la pandemia físicamente, aunque los libros llegaron a Bogotá, a la casa de mis padres. Y mi padre, con gran solemnidad, es un hombre de cultura, me dijo, caramba, un hijo mío con un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, ahora ya me puedo morir tranquilo. Y además, ¿a qué precio, compañeros? Porque una de las batallas era hacer una colección popular que fuera muy barata en toda la América Española. Maravilloso, maravilloso. Está ya en las librerías de la Brigada y de Ducal y en las librerías de toda la Ciudad de México para celebrar esta Feria del Libro. Gracias, Santiago. Ha sido un placer de nuevo conversar contigo y nos despedimos. Bueno, Paco, gracias a ti. Una charla de 25 años que sigue, qué maravilla, y que siga por otros 25 más. Cariños a todos los lectores y amigos de México.